¿Qué es una misbah ligera? Está escrito, y sucederá que debido a que escuchan, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto que ha jurado a sus patriarcas, y Él te amará y te bendecirá. Rashi interpreta, y sucederá que debido a que escuchan, lo cual quiere decir que si las misbot, preceptos ligeras, fáciles, sin importancia, que el hombre las pisotea con sus talones, ustedes las escuchan. Guardarán significa que mantendrá contigo su promesa. Hasta aquí sus palabras. Deberíamos entender que está escrito que si las misbot son ligeras y el hombre las pisotea con sus talones, las escucharán. Significa que el Creador puede dar lo que prometió a los patriarcas, pero si no observan las misbot ligeras, entonces el Creador no podrá dar lo que nos ha prometido. No podemos decir que esto significa que incluso las misbot ligeras deben ser observadas. Debería haber dicho simplemente que si falta una misbar o precepto de las 613 misbot, no se recibirá lo que Él ha prometido a los patriarcas. Sin embargo, las palabras misbot ligeras implican que, debido a que son misbot ligeras, el Creador no puede dar el deleite y el placer. Por lo tanto, debemos entender que específicamente las misbot ligeras serían la razón, como si impidieran darle deleite y placer a sus criaturas. Nuestros sabios dijeron, tengan tanto cuidado con una misbah ligera como con una severa, ya que ustedes no conocen la recompensa por las misbot. También debemos entender qué es una misbah ligera y qué es una misbah severa, así como la razón por la cual debemos tener cuidado, tanto con una misbah ligera como una misbah severa. Aquí se implica que debemos tener cuidado tanto con una misbah ligera como con una severa, solo porque no conocemos la recompensa de las misbot. Pero, si conociéramos la recompensa por las misbot, ¿se permitiría hacer distinciones en la advertencia? ¿Podemos decir esto? Para entender lo anterior, primero debemos saber el significado de las 613 misbot que nos dieron para observar y por cuál causa se nos dieron. Nuestros sabios dijeron, Rabbi Hanania ben Akashia dijo, el Creador quiso purificar a Israel, por eso les dio abundante Torah y Misbot. En el ensayo Apertura de la sabiduría de la Cábala, explica que la purificación de Israel proviene de las palabras mérito y refinamiento. Esto significa que a través de la Torah y las Misbot podemos lograr Hitzdakut, refinamiento. Él explica allí lo que tenemos que refinar. Él dice que dado que nacemos por la naturaleza con deseo de recibir para nosotros mismos, esto nos separa del Creador. Porque en la espiritualidad la disparidad de forma causa lejanía, separación, y la equivalencia de forma que se llama la fuerza del otorgamiento está en contra de nuestra naturaleza. Por lo tanto, es difícil trabajar con el fin de otorgar. Por esta razón, el Creador nos ha dado Torah y Misvot, mediante los cuales podremos recibir la fuerza para vencer y poder trabajar con el fin de otorgar. En consecuencia, debemos interpretar que el Creador quiso purificar a Israel. Quiere decir que a través de la purificación estarán en condición
de recibir el deleite y el placer que Él deseaba darnos, pero para lo cual no teníamos kelim o vasijas adecuadas para recibir esta abundancia. Se deduce que la Torah y las mitzvot nos fueron dadas como cualificación mediante la cual nos purificaremos y podremos recibir el deleite y el placer. Se deduce que la observancia de la Torah y las mitzvot es por nuestro bien. Es decir, con esto podremos recibir el deleite y el placer. Por lo tanto, cuando una persona puede recibir el deleite y el placer, específicamente cuando puede trabajar sin recompensa. Es decir, específicamente cuando no está interesada en su propio beneficio la persona y todo lo que hace es solo por el bien del Creador. Entonces, la persona está en condiciones de recibir el bien, ya que ésta posee la equivalencia de forma. Entonces, se considera que tiene los kelim, en los que la abundancia puede existir sin ser estropeada. Estos se consideran kelim limpios de amor propio y se corrigen con el deseo de otorgar. Por esta razón, tienen equivalencia con la abundancia, que viene solo porque su deseo de otorgar, y en tales kelim, la abundancia puede existir. Aparentemente, esto significa que aquel que desea recibir deleite y placer, disfrutar del mundo y llevar una vida feliz, debe obtener vasijas de otorgamiento para luego recibir deleite y placer. En consecuencia, deberíamos decir que otorgar para recibir más tarde. Esto es similar a otorgar para recibir, lo que se llama lo lishma, no en su nombre. La respuesta es que, de hecho, la persona debe adherirse al Creador. Es decir, debe llegar a sentir en sus órganos que cualquier placer que quiere recibir estará en el camino de la verdad. La verdad es que una persona debe llegar a un estado en el que pueda decir de todo corazón: bendito es nuestro Dios que nos ha creado para su gloria. Esto significa que la persona le agradece al Creador por crearlo para la gloria del Creador, lo que significa para aumentar la gloria del Creador en el mundo, lo que significa que todos vean su grandeza en el mundo. Está escrito al respecto. Cuando el Creador quiso crear al hombre, los ángeles le dijeron: ¿quién es el hombre para que lo recuerdes y el hombre del hombre para que te preocupes por él? ¿Por qué necesitas este problema? ¿Cómo es esto? Es como un rey que tiene una torre llena de abundancia, pero no tiene invitados. ¿Qué placer tiene el rey con la abundancia? Inmediatamente le dijeron: haz lo que te plazca. Necesitamos entender lo que la discusión entre el Creador y los ángeles nos enseña, como si el Creador tuviese que dar su consentimiento a la creación del hombre. Debemos interpretar que la discusión con los ángeles viene a enseñarnos sobre el propósito de la creación del hombre, es decir, ¿para qué propósito fue creado el hombre? El Creador les dijo: ¿cuál es su pregunta? ¿Quién es el hombre para que lo recuerdes? Es decir, los ángeles le preguntaron: ¿qué podría recibir el hombre de tu creación del mundo con el propósito de deleitar a tus creaciones? Y para eso fue impreso en él el deseo de recibir y deleite placer. Él estará en disparidad de forma contigo,
sin ningún debekur o adhesión o conexión contigo. Entonces, ¿cómo podrá recibir el placer? A esto viene la respuesta del Creador de que el hombre debe trabajar con el fin de otorgar y no para recibir, como ustedes piensan. Sin embargo, ellos dirán, pero el rey ha creado la torre llena de abundancia, ¿y qué placer tiene él si no recibe invitados? Acerca de esta alegoría, el hombre recibe el deleite y el placer, lo que significa que el hombre renuncia a su propio beneficio y lo hace sin recibir nada. Más bien, él quiere otorgar con el fin de otorgar. Pero como el rey no recibe placer de la creación de una torre llena de abundancia, por esta razón ellos quieren recibir el deleite y el placer. Con esto comprenderemos lo que preguntamos, que parece querer decir que el hombre trabaja para obtener vasijas de otorgamiento para poder recibir el deleite y el placer. Parece que es como si estuviera otorgando con el fin de recibir, lo cual se llama Lo Lishma. La respuesta es que después de que una persona ha alcanzado el grado del Lishma, en nombre de la Torah, lo cual significa que no tiene necesidad de recibir el deleite y el placer por sí mismo porque ha sido recompensado con Lishma, entonces viene la alegoría sobre la respuesta del Creador a los ángeles, que es como un rey que tiene una torre llena de abundancia, pero no tiene invitados. Así que, ¿qué placer ha tenido el rey de haber llenado la torre con gran abundancia? Con esta intención, una persona viene a recibir el deleite y el placer. Esto se llama recibir deleite y placer con el fin de otorgar, para que el Creador disfrute habiendo llenado la torre con abundancia. Y para que pueda tener invitados, la persona trata de estar entre los invitados que reciben deleite y placer, ya que esto complacerá al Creador. Esto se llama que debemos decir: bendito es nuestro Dios que nos ha creado para su gloria. Es decir, el hecho de que recibimos el deleite y placer es con la intención de que podamos contar la gloria del Creador a todos. Al recibir el propósito de la creación, que es su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Esto se llama la revelación de su divinidad a sus criaturas. Y es por eso que uno quiere recibir el deleite y el placer. Por lo tanto, se deduce que el inferior no quiere la intención de recibir recompensa por su trabajo. En cambio, todo lo que le pide al Creador es que lo ayude para poder darle satisfacción al Creador. En otras palabras, dado que su cuerpo se opone a esta opinión de que no debe hacer nada para su propio beneficio, sino solo lo que le agrada al Creador, insiste en esto y le pide al Creador que lo ayude a vencer su propio cuerpo, por lo que tendrá el poder de sobreponerse al amor propio. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. Tengan cuidado con una misbah ligera como con una severa, ya que no conocen la recompensa de las misbot. Dijimos que esto implica que estamos buscando la recompensa, pero dijeron que no conocen su recompensa y por lo tanto deben tener cuidado tanto con una misbah ligera como con una severa. Pero entonces dijeron: sean como esclavos sirviendo al grande, pero no para recibir premio. Por lo tanto, ¿qué significa que no se le conoce la recompensa por las misbot?
Deberíamos interpretar que el propósito de las criaturas es alcanzar la Debekur con el Creador. Es decir, hacer todo para traer satisfacción al Creador. Es por eso que dijeron que no sabes lo que significa que no quieres saber la recompensa por las misbot, porque estás trabajando sin recompensa. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre una misbot ligera y una misbot severa? En ambos casos no se desea trabajar para obtener una recompensa, sino trabajar sin ningún pago. Sin embargo, ¿cómo uno puede saber si realmente está trabajando con el fin de otorgar? Para esto nuestros sabios nos dieron un punto donde podemos discernir. Si podemos tener cuidado, tanto con una misma ligera o con una severa, y decirnos que estamos trabajando sin recompensa y que todas nuestras obras son con el fin de otorgar al Creador. Entonces, somos cuidadosos, incluso con lo leve, como si fuera algo grandioso. Digamos, por ejemplo, que una persona sabe con certeza que cuando habla dentro de la sinagoga, esto no es una ofensa, aunque ciertamente él no ejecutaría la transgresión en público, donde todos pueden ver que está cometiendo muchas ofensas en una sola hora. Pero en verdad, hablar dentro de la sinagoga durante el servicio es una ofensa, aunque una persona no lo considere como tal. Esto se considera como una persona pisoteando con sus talones porque no siente que se trate de una ofensa tan grande como para tener cuidado con esto. Sin embargo, si una persona ejecuta un cálculo y dice, no me importa si esto es una transgresión grande o pequeña, es decir, si yo estuviera trabajando para obtener una recompensa, entonces distinguiría entre una misma ligera y una severa. Pero estoy trabajando sin recompensa, solo para servir al rey. Entonces, ¿por qué debería importarme si estoy observando una misma ligera o severa? Por el contrario, quiero tener tanto cuidado con una misma ligera como con una severa, para saber de sí mismo que estoy trabajando solo para el Creador. Con esto, puedo saber si estoy considerando la recompensa o el servicio al rey. Si el hombre puede ejercer los mismos esfuerzos, tanto con una misma ligera como con una severa, entonces puede estar seguro de que sus acciones están bien. Pero si la persona ve que no puede ejercer en las mismas ligeras con los mismos esfuerzos que ejerce sobre las mismas severas, esto es una señal de que su intención es solo la recompensa y no las acciones con las que quiere agradar al Creador. Más bien, todo es para su propio beneficio. La alegoría que les he dado acerca de la persona que habla durante el servicio en la sinagoga no quiere decir que se trata de una misma ligera o severa. Solo usen esto como un ejemplo, porque es común desatender esta costumbre. Pero lo que es una misma ligera o severa es un asunto personal, y cada uno determina para sí mismo lo que es severo o lo que es ligero.
De acuerdo a lo anterior, podemos entender lo que preguntamos, que implica que el Creador no podrá dar lo que prometió a los patriarcas. Como está escrito, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto que juró a sus antepasados. Y Él te amará y te bendecirá, debido a que ellos no observaron la Torah y las mitzvot ligeras, las cuales la persona pisotea con sus talones. La respuesta es que para poder recibir el deleite y el placer que Él prometió a los patriarcas, esta luz debe tener kelim, vasijas adecuadas para ello, es decir, vasijas de otorgamiento. Por lo tanto, si tenemos las vasijas de otorgamiento, Él podrá darnos el deleite y el placer. Pero si las criaturas solo tienen kelim para recibir, no hay lugar donde la luz del Creador pueda existir, debido a la disparidad de forma. Este es el significado de lo que está escrito, y sucederá que debido a que escuchan, es decir, las mitzvot ligeras que una persona pisotea con sus talones, las escucharán como si fueran la más severa entre las severas. Pero esto se da solo cuando una persona no considera la recompensa y por lo tanto no le importa si es una mitzvah ligera o una severa, ya que está sirviendo al maestro no para servir y recibir una recompensa, sino solo con el fin de otorgar. Por lo tanto, no le importa el trabajo que está haciendo por el rey, siempre y cuando esté dando satisfacción al rey. Se sigue que específicamente con las mitzvot ligeras es aparente que una persona está trabajando en nombre de los cielos. En consecuencia, el significado de la condición del talón no es específicamente que si atiende las mitzvot que una persona pisotea con los talones, Él te dará deleite y placer. Más bien, el significado es que el Creador nos da un signo concerniente a la observación de la Torah y las mitzvot, ya que dijimos que es por el mérito de la Torah y las mitzvot que podemos observar las vasijas del otorgamiento, con las cuales seremos capaces de recibir la abundancia. Este texto viene a enseñarnos que si observamos la mitzvot ligera, con la cual la persona se tropieza con sus talones y pisotea, es una señal de que estamos caminando en el sendero hacia la obtención de las vasijas de otorgamiento. No es así con quien elige entre las mitzvot. ¿Qué está eligiendo? ¿Dónde puede obtener más ganancia? Esto es lo que él elige. Esto indica que su intención al observar la Torah y las mitzvot no es ser recompensado con vasijas de otorgamiento. Por el contrario, la persona se ocupa de la Torah y las mitzvot en lo lishma, con la intención de recibir una recompensa. Esta es la razón por la cual la persona examina cada una de las mitzvot para ver dónde hay mayor recompensa. Por ejemplo, vemos que nuestros sabios dijeron, la circuncisión es algo grande porque equivale a todas las mitzvot de la Torah. Las buenas obras son más grandes que la caridad, y hay muchos otros ejemplos de los sabios. Resulta que cuando una persona dice, quiero hacer esto para complacer al Creador, y él no tiene cuenta la recompensa, aquí hay un lugar donde el Creador puede dar todas las bendiciones, ya que existe un lugar que se llama vasija de otorgamiento. Esto se considera como lo que está escrito,
En todo lugar donde menciones mi nombre, vendré y te bendeciré. La pregunta es, ¿debió haber sido dicho? Donde mencionas. Sin embargo, significa que si el Creador puede decir que este lugar es suyo, porque la persona le ha dado este lugar al Creador y ha cancelado su propia autoridad, esta es la razón por la cual el Creador puede mencionar, es decir, que la persona puede decir que el hombre dice, este lugar es del Creador.